Bienvenidos, compatriotas de la patria grande, qué placer darles la bienvenida en este encuentro que muchos estaban esperando. Lo primero que le voy a preguntar a mi querido hermano Diego en la lucha, comunicador, docente, hermano, es si vio todos los mensajes donde nos etiquetan, por ejemplo, en Twitter diciendo cuándo se van a juntar, cuándo van a volver a conversar juntos, queremos verlo de vuelta y aquí estamos y es un placer enorme. ¿Cómo estás, Diego? Hola Daniel, el placer es todo mío y por suerte nos volvimos a juntar a hablar en este dúplex nuevamente. Y bueno, por supuesto, un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia y bueno, muy contento de estar acá junto a vos. No, no, está bárbaro de eso sí, de que no solamente que nos extrañen de manera individual, sino que están en estas charlas, estos encuentros, que también un poquito confirma que valen la pena, que podemos despuntar quizás reflexiones, análisis, información que se va complementando y eso está genial. Así que bueno, un abrazo gigante a todos los que te siguen. Les recordamos a la gente que acá en la descripción van a tener los enlaces de nuestros canales para que se suscriban, para que esto siga creciendo. Y tenemos para hablar tantas cosas, pero tantas cosas. Vamos a comenzar diciendo que hoy es 2 de abril, una fecha sumamente cara para el pueblo argentino, y a mí me pone muy feliz saber que también lo es para millones de latinoamericanos, independientemente del país donde estén. Recién, justo antes de arrancar, estábamos hablando de un discurso histórico de Chávez, ¿no? Sí, es un discurso, pero increíble, en donde Chávez da todo el apoyo, en donde Chávez dice Argentina no estará sola en caso de que sea invadida, que acá tenemos unos fierros, no somos una potencia, pero dice, viste, muy humildemente, considerando que ya en ese momento Venezuela estaba bastante equipadita, ¿no? Con armamento ruso. No, no, se nos pone la piel de gallina. Además, ver un montón de mensajes. Bueno, Evo es también un fijo de que todo lo que tiene que ver con Malvinas y muchos otros. No vamos a mencionar para no ser injustos con nadie, pero bueno, aquí estamos, por supuesto. Gloria y honor a los caídos. Estamos haciendo una campaña en redes que se pueden fijar en Facebook, en Twitter, donde estamos pidiendo que vayamos con respeto, con amor, sin agresiones, a recordarle a la embajada de Gran Bretaña. Mirá qué fallido tan lógico el mío, pero recordarle a la embajada del Reino Unido que las Malvinas son argentinas y se están sumando un montón de hermanos que no son argentinos y como te digo, la verdad que me conmueve un montón. Nos tenemos que poner al día, Diego, no hablamos hace un montón y en esta coyuntura mundial en la que estamos pasan millones de cosas. Por ejemplo, todavía no hemos conversado sobre la OTAN, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, si es que se puede plantear de esa manera. ¿Cómo lo viviste y cuál fue tu experiencia con respecto a eso? Tenés un canal muy grande en Telegram donde venís compartiendo información pura y dura todos los días, con un intercambio muy bueno con la gente. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, digo yo siempre, por lo menos en mi análisis, ¿no? Que llegó la hora de que este próximo mundo multipolar, digo próximo porque el mundo unipolar todavía continúa tratando de dar pelea para volver, ¿no es cierto?, a ese poder mundial hegemónico de parte de estas élites anglosajonas. Y yo veo que, bueno, se vino la parte más violenta de esta lucha. Primero eran todas sanciones económicas de acá, para allá, a países más chicos, por ahí a China también, a Rusia, pero un poco más light. Bueno, ahora se vino lo pesado. Yo creo que Putin dijo basta, es el momento, porque como todo estadista busca el momento más propicio para hacer lo que hay que hacer. Sabemos lo que estaba pasando en la zona del Donbass con bueno, imágenes espantosas que han llegado de lo que han hecho los nazis ahí en la zona de Donbass con los rusoparlantes, con la población rusa también, con los disidentes, con la gente de izquierda, que la verdad, violencia, tortura, ridiculizarlo, bueno, una cosa de espanto. Y bueno, eso sumado, por supuesto, a la estrategia económica de Putin, que sabe perfectamente que Ucrania es estratégico porque está al lado de Rusia, no puede de ninguna manera Ucrania entrar a la OTAN porque sería un suicidio también para Rusia. Incluso Putin ha dado, en conferencia de prensa, incluso ha dado los tiempos que tardaría un misil nuclear en llegar de Kiev a Moscú, ¿no es cierto? Dentro de 3 y 5 minutos puede llegar un misil y no darle a Rusia un tiempo de respuesta. Y bueno, llegó el momento de hacerlo y yo hice un análisis en un video, por supuesto es una apreciación personal que tiene que ver con que esto se viene preparando para mí hace mucho. Desde el punto de vista de Putin sabía que este enfrentamiento era inevitable en algún momento,
pero por eso fue tejiendo distintas relaciones internacionales claves acá en Latinoamérica, sabemos con Venezuela, como un país con todos los recursos naturales, principalmente petróleo, y también con India, con Turquía, con Pakistán, ni hablar con China, con Irán, y ni hablar esta estrategia de que la Unión Europea entienda que depende del gas ruso y que de la estabilidad de toda la Unión Europea depende de la energía que Rusia le manda. O sea, es un plan y una telaraña tejida ya hace 20 años que está llegando, digo yo, a su concreción más concreta, que es el enfrentamiento armado. Y en donde Putin se animó a ir hacia adelante y la OTAN claramente no se animó, sí le manda armas a Ucrania y nada más que eso. Rusia prácticamente ya tiene controlada la situación y ahora están las negociaciones, creo yo, finales. Más allá de que a los yanquis le conviene esto del enfrentamiento perpetuo porque venden armas, porque le conviene la desestabilización mundial mientras ven qué pasa con el dólar, que es el tema central también, ¿no? Esto de Arabia Saudita también tiene buenas relaciones con Rusia y va a vender, por ejemplo, tiene relaciones buenas con Rusia, pero también con China, y ahora le va a vender petróleo en yuanes a China. India está haciendo intercambio comercial también en rupias y en rublos, ya está arreglando los últimos detalles con Rusia. O sea, hay un montón de cuestiones que yo digo dignas de este tipo de mentes tan brillantes y de estadistas del nivel de Vladimir Putin, que le está saliendo todo bien, más allá que sea una guerra, y entiende que tiene un pueblo organizado que esto lo soporta y que encima levantó su índice de popularidad, que levantó al rublo cuando lo habían tirado por el piso luego de las sanciones. Sin embargo, le dice, bueno, yo te vendo energía, pero vos a mí me das rublo, por lo tanto te vas a tener que endeudar conmigo para comprarme energía. El tipo mete el precio del rublo en relación al oro que tiene acumulado hace más de 20 años, que Rusia y China vienen acumulando toneladas de oro, y eso también los anglosajones lo sabían. O sea, es un plan, no hay nada al azar. Eso es lo que yo veo, no hay nada al azar aquí. Negro, es fantástico la capitulación que va haciendo de todo, pero te quiero preguntar, y sobre todo hablando de nuestra región en particular, vos hablabas de un concepto que venimos desarrollando hace un montón, esto de la multipolaridad, ¿no? De cómo tenemos que lograr un mundo que deje de tener un eje del poder que le marca las reglas a todo y que, bueno, claramente nos deja en una situación de suma indefensión, por un mundo multipolar donde no se trata de ser lacayos de unos o de otros, sino de que la torta se reparta abriendo el juego para que nuestros países que están en ascenso tengan margen y no tengamos que someternos a la voluntad ni de uno ni del otro. Ahora, este conflicto que estamos viendo acelera, precipita ese proceso, y yo esperaba que este análisis que vos estás haciendo fuera más público, lo pudiéramos ver en la televisión, pudiéramos plantearlo con más tranquilidad y que incluso de muchos de nuestros proyectos también se planteara esta oportunidad. Y es como que esto de la multipolaridad y todo, lo podemos hablar nosotros acá y lo podés escuchar en algún análisis geopolítico, pero como que yo siento que estamos desaprovechando esta oportunidad de plantear cuál es la verdadera discusión política lejos del chiquitaje en el que nos someten todo el tiempo de andar discutiendo una medida u otra, ¿no? Ah, totalmente. O sea, lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo que insisto, esto es un efecto rebote, porque lo mismo que está pasando con el dólar, que mientras más sanciones, más países se ponen en contra del sistema financiero unipolar, del sistema SWIFT, porque es lo que está pasando, y faltó meter nada más y nada menos que a Rusia este tipo de sanciones para que se dé vuelta todo, por una megapotencia. Esto no es Venezuela, obviamente sin quitarle mérito a Venezuela, pero no es una potencia Venezuela, y otros países que sí. Pero esto se está viendo también a nivel comunicacional. O sea, las corporaciones mediáticas están perdiendo mucha credibilidad en esto. Ya es espantoso a nivel de censura, también a la compañera Ina Afinogenova lo que ha pasado con bloquearle su canal YouTube, algo muy, muy grave, porque era un canal muy objetivo. Si bien ella es rusa, claramente saben todo el mundo de qué lado está, pero sus informes eran imposibles de contraargumentar. Eran absolutamente brillantes y, bueno, demostraban el doble estándar, la doble cara que tiene Occidente. Esto se está viendo, bueno, vos lo viste, Daniel, el tema de, acá en Argentina también lo pasaron, de los jueguitos electrónicos, pasar como que había un bombardeo entre Rusia y Ucrania y pasaron un videojuego en televisión. O sea, un nivel de ridiculización. Y así nos ven ellos a nosotros. Bueno, Ojo, los cadáveres que se mueven, eso oh, fue tremendo. no, impresionante eso. La verdad que, ojo, no me sorprende porque sabemos muy bien lo que son, pero hay que entender que así nos ven ellos a nosotros, ¿eh? Nos ven como ovejas y no les importa y nos están probando. Y creo que la gente más conciencia que antes tiene, en general,
y que está viendo que esto ya es ridículo, ¿no? Hemos llegado al límite de ridículo con esta guerra que, bueno, se está viendo, se está abriendo y se están cayendo todas las caretas, digo yo, no, ya está. Esto es absurdo, además, vamos a ser sinceros, Daniel, este grupo Azov, nazis, neonazis en Ucrania, y son apoyados por Occidente, ¿no? Yo no escuché, ¿sí? Algo más duro, son apoyados por Israel. Claro, Es o sea, increíble. es una locura absoluta. Esto no se trata de religión, no se trata de ideología, acá se trata de la lucha del fascismo contra los pueblos que quieren ser libres, que están cansados de las sanciones, que quieren comercializar libremente, que quieren crear sus propias reglas de juego. El fascismo ya se sacó la careta y a través de estos medios espantosos de comunicación, que por suerte la gente se está dando cuenta, conservaban el poder. Bueno, ahora se les hace cada vez más difícil porque, insisto, Putin dijo basta y Xi Jinping está ahí de mediador, pero sabemos muy bien que son íntimos aliados con Vladimir Putin, sabemos muy bien que Estados Unidos no va a poder dividir esa alianza, ya saben de qué lado está la mentira, ¿no es cierto? No le tienen más confianza ni a Europa ni a Estados Unidos, entonces se la veo muy negra, al dólar, a Estados Unidos, esto es algo épico, lo que estamos viviendo es extraordinario. Mira, te voy a contar así en clave personal para ver por dónde nos escapamos. Estuvimos 10 días en Cuba y fue muy divertido porque fue como un viaje al Triángulo de las Bermudas, donde todo lo que uno tenía más o menos preconcebido o sabido de nuestros países, de repente se iba desdibujando todo. Por ejemplo, el primer día en Cuba nos enteramos que cascotean todo el despacho de Cristina. Sale la primera sanción del proyecto con el Fondo Monetario Internacional, después viene el remate en senadores. Empieza esto, por ejemplo, el tuit del Cuervo Larroque, increpando a Alberto por no solidarizarse con Cristina. Entonces decíamos, che, volvemos y Argentina va a ser otro país. Y de repente vemos Infobae, que el día anterior decía el dictador Maduro diciendo el presidente de Venezuela. Decir, che, ¿qué carajo pasó acá? O sea, vamos a volver a otro planeta. Lo de Infobae y lo de Biden con el tema de Nicolás es tremendo. Sí, sí, no, por eso te digo, lo que estamos viviendo parece que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Que todos los cambios se precipitan cada vez más a mayor velocidad. Es como que una balanza que se estaba emparejando, de repente empieza a ir hacia un lado y de repente, viste, el peso empieza más y es como que más veloz, ¿no es cierto? Esa desparejidad, no me sale la palabra, esos pesos desparejos empiezan a descompensar. Bueno, está pasando eso. Acá en Argentina también lo que hizo Cristina hace poco en este proyecto fue un batacazo. Ahora vamos a ver cómo votan, que los evasores, con los que se fugaron capitales afuera, que no tienen declarado nada, pongan la plata. Y vemos a estos supuestos militantes de izquierda no apoyar estos tipos de proyectos. Cuando bueno, siempre... o sea, eso que planteas es genial. Le contamos a la gente que capaz que no lo tiene claro. Acá en Argentina hay un partido que se llama Frente de Izquierda, que es un partido que debe tener una intención de voto más o menos de 4 o 5 puntos, que es una izquierda que está en contra de Fidel, una izquierda que está en contra de Chávez, una izquierda que está en contra de Cristina, digo, como para que se entienda, ¿no? Ahora, ellos venían diciendo que la deuda con el fondo la paguen los evasores, que la deuda con el fondo la paguen los que fugan. Bueno, Cristina, al ver un poco la inacción del gobierno nacional, del que ella es parte, pero que ella no toma las decisiones en materia económica, y ante todo esta batahola donde estuvo a punto de romperse y explotar el gobierno en 1000 pedazos, por lo menos esa era mi percepción, Cristina como que sortea el conflicto por arriba y dice, ok, ya está firmado el acuerdo, ya se comprometieron a pagarle todo, vamos a encargarnos de que la deuda la paguen los que la tienen que pagar, los que se beneficiaron de todo el latrocinio. Y ahora este partido, el Frente de Izquierda, dice, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Entonces, ¿cómo es? Venís hace 3 años diciendo, queremos esto, queremos esto, queremos esto, pero claro, aparece el peronismo para llevarlo a la práctica y ahí se oponen. Pero que vos decís, no tienen un castigo de su electorado, de sus bases, de su gente, ante tanta incoherencia. sí, además, por un lado, como decís vos, totalmente cierto, es increíble, pero por un lado los mete en jaque a ellos, y por otro lado, a los que dicen que Cristina se robó todo, y Cristina te está diciendo investiguemos a los que se fugaron la plata,
y si no ponen lo que hay que poner, que vayan presos. Ella lo está diciendo, o sea que si ella tuviera plata en el exterior, y no, no lo estaría haciendo claramente. Por un lado, la oposición, a ver cómo vota esto, que la oposición claramente es el fascismo de la derecha y estos pseudo izquierda que no sé qué son, sinceramente no, ya no sé cómo definirlo, porque decirle trosco es demasiado también. Bueno, Claro, lo porque puso. vos ves cómo funciona el trotskismo en otros países y no son así como esto. No, 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 no. Yo recuerdo en Venezuela, cuando me había juntado, me acuerdo, con unos militantes chavistas y me decían, pero la izquierda en Argentina, ¿cómo es? Y hay que explicarle, claro, porque la izquierda en Venezuela es el chavismo. La izquierda en Argentina debería ser el peronismo, pero no es el peronismo. O sea, es difícil, ¿no? O sea, la derecha se ha encargado también de dividirnos muy bien, ya sabemos que a través de estrategias, pero insisto, y también pone de alguna manera en jaque a Alberto Fernández, ¿no? A todo, como diciendo, bueno, acá está el proyecto, ¿cómo lo van a votar? Y si no sale en senadores, en diputados, ¿va a haber un decreto para aprobar este proyecto? Me pregunto yo. El presidente va a decir, por decreto, ¿qué pensás vos, Daniel? No, la verdad que no espero eso de Alberto Fernández. Digo, estamos esperando hace mucho tiempo alguna medida un poco audaz, un poco rupturista, y la verdad que no llega, y creo que a esta altura no va a llegar. Sobre todo, no sé si viste así como la guerra de los documentos de intelectuales. También estábamos en Cuba y iban cayendo las cartas y vos tenías que ver quién las firmaba. La compañera Sebane firmó las dos, que fue un dato súper llamativo, donde, bueno, algunos planteaban como que había que cuidar la unidad y una de las maneras de cuidar la unidad era apostarle a la moderación, que tuvo una respuesta de otro grupo de compañeros diciendo moderación las pelotas, si seguimos en esta lógica de no hacer nada nos van a llevar puestos y la derecha va a gobernar 20 años. Ahora, Y sí, 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 sí. no, No, no te escucho. lo voy a decir ahora. Si yo siempre trato, soy medio iluso porque quiero pensar que siempre hay un plan atrás, pero generalmente el pragmatismo, las acciones concretas nunca se dan, como pasó con lo de Vicentín, ¿no? Pero si hubiera un plan atrás de Cristina con Alberto diciendo, bueno, vos te haces el dolobu, como decimos en Argentina, te haces el tonto, sos el mediador, sos el bueno, sos el que se equivoca, sos el que va hacia adelante y va para atrás para desconcertar a la oposición. Vos andáis firmar lo que hay que firmar con el FMI, porque no queda otra, porque si no nos dejan afuera del mundo, porque nos quedamos sin internet, porque el dólar se va a 400.000 millones, porque explota todo, pero ¿sabes qué? Después va a venir este proyecto. Y ahí está la jugada. Y vos decís, si Alberto no pone un decreto en esto, claramente ya está. Ya hay una división más que clara en el frente de todos, más allá que todos te dicen el frente ya no existe, pero bueno, creo que este es el momento clave para terminar de decir concretamente el frente ya no existe. Si Alberto no saca un Claro. decreto, si esto no es aprobado en el Congreso, el frente no existe. Es así de simple. Bueno, pero ¿sabés dónde está la respuesta a esto que vos planteás? Que era un poco también lo que nos decían, que yo ya vengo bastante harto de ese concepto, ¿no? Cuando vienen los genios de la política a explicarte que hay toda una estrategia súper calibrada, como si fuera un reloj suizo, donde este engranaje mueve este otro, y vos decís, che, pero yo estoy viendo que está pasando esto, y te dicen, no, porque la cosa va para allá, pero después vuelve y viene, y la teoría de la relatividad hace que el peso y contrapeso termine en esto. Y vos decís, bueno, capaz que es un genio, yo soy un pelotudo súper limitado, que no estoy capacitado para entender tamaña maniobra. Y un poco nos fueron vendiendo eso, y cuando llegamos ahora al momento de la verdad, no había nada. El ministro Guzmán se la pasó diciendo que iba a pelear las sobretasas. Las sobretasas, que es el interés usurario, porque a Macri le prestaron muchísimo más de lo que le podían prestar, está. El plazo fuera de lo convencional, como para pagar un crédito totalmente excepcional, tampoco te lo dieron. Te hacen un monitoreo cada 3 meses. Y encima, no solamente que lo que está firmado es una bosta, sino que por Twitter los propios funcionarios del FMI dicen, ojo, que vamos a apretar más de lo que está firmado. Queremos revisar las tarifas, vamos a ir revisando no solo cada 3 meses cuando lleguemos a la línea de llegada, sino que las revisiones van a ser cotidianas. Entonces, en realidad te están diciendo, esto va a ser mucho peor. Ahora, entonces esa estrategia súper recontra calibrada era un tremendo chamullo, y el que lo viene a exponer fuerte es Parrilli, el senador Oscar Parrilli, que no habló cuando se votó el acuerdo con el fondo, pero presentó un escrito, que los senadores pueden hacer eso, si no tienen ganas o por algún motivo deciden no hablar, no utilizar la palabra, pueden dejar una constancia para que queden actas cuál es la postura que fundamenta su voto. Y el documento ese de Parrilli es absolutamente demoledor, donde directamente dice,
no estamos de acuerdo con la gestión económica, no tenemos ningún tipo de incidencia en el rumbo económico y no sabemos, no quiero fallar con el textual, pero básicamente dice, no sabemos si es que no pudieron conseguir algo mejor o no querían conseguir algo mejor. Directamente lo apunta a Guzmán como diciendo, ¿para quién estás trabajando vos, pibe? Sí, bueno, es una realidad, como te digo, te estoy pecando de iluso con lo que te estoy diciendo porque llega un momento que uno no sabe ya de qué agarrarse, porque siempre digo lo mismo, o sea, Mauricio Macri nos unía y Alberto nos está dividiendo. Entonces, es complicado, es muy fuerte, me cuesta asimilar esto, no porque yo haya votado a Alberto Fernández por ser Alberto Fernández, sabemos muy claro que yo votamos porque estaba Cristina, porque Cristina dijo voten acá, vamos y votamos allá, punto. Pero es muy complicado esto. A ver, en este momento, como están las cosas, no va a ganar el Frente de Todo. Posiblemente gane Larreta, posiblemente vamos a ver para quién juega Javier Milei, que hay que decirlo. Mediáticamente se ha manejado excelente. Muy buenas estrategias tienen mediáticas, listo, es la verdad. Sabemos, vos y yo sabemos perfectamente quién es Javier Milei, qué es lo que apoya. Apoya la libertad para unos pocos, ¿sí? No para el pueblo, no le interesa. Pero bueno, es su estrategia política, respeto desde ese punto de vista, pero yo creo que una vez por todas, nosotros, y digo nosotros por el campo nacional y popular, nos tenemos que hacer cargo de que comunicacionalmente no somos buenos. No lo digo por este tipo de programa, estamos haciendo lo que podemos, vos y yo, pero ya sabemos que no somos buenos comunicacionalmente, ellos sí son buenos, ellos inventaron el marketing, ellos inventaron las redes sociales, y me refiero a la derecha, al poder, y saben perfectamente cómo manejarlo. Nosotros, Pero déjame discutirte eso. dale. ¿No somos buenos o no hay una estrategia donde se eligen a los mejores para por lo menos tratar de disputar? Porque digo, si vos pones lo mejor que tenés y te ganan, es válido, son mejores que nosotros. Ahora, si tu estrategia comunicacional es poner, vos sabés, por ejemplo, que la televisión pública hasta no hace mucho la manejaba un tipo que tenía un canal en Miami ultra gusano, que vos decís, pues si vamos a dar la batalla con los cuadros de ellos, es como muy difícil que salga bien. Totalmente, y sí, y yo te tengo que dar la razón. ¿Qué querés que te diga? La verdad que sí. No veo esa intención de dar la pelea, porque está bien, no ganamos por el 60% como había que ganar por el desastre que hizo Macri, ¿no? No es un gobierno fuerte desde ese punto de vista, pero ganaste igual. Y la verdad que si lo de Vicentino hubiese sido estratégico para el control de los precios de los alimentos, hubiese sido estratégico, no lo hicieron. Eso fue terrible para mí porque te dicen. El argumento del gobierno es, bueno, pero estamos en pandemia, venimos del desastre de Macri, es cierto, pero cuando vos estás en pandemia, una emergencia de salud pública de tal magnitud, es el momento de hacer lo que hay que hacer. ¿Quién no te va a apoyar si haces lo que hay que hacer? Yo no quiero que haya muerto, así que hago esto y esto. Con un Era el momento. 80% de imagen positiva que tenía Alberto en ese momento. Bueno, entonces, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué? Y porque quizás es simple, no querés tener problema ni con un lado ni con el otro. Lo que pasa es que en este país, si no gobernás a favor del pueblo, claramente terminás gobernando a favor de los poderosos, porque para gobernar a favor del pueblo tenés que quitarle intereses tocar los intereses de los poderosos. Entonces, esa es la tibieza de la cual todavía se sigue acusando al presidente que tenemos. Es un hecho. Vamos al 2023, Diego. A ver, vamos a hacer un poquito de futurología. En el 2023 va a haber elecciones presidenciales. Y a ver, yo creo que si las elecciones fueran mañana, perdemos con el candidato que sea. Lo bueno es que tenemos más de un año para revertir la situación. El problema es que si no lograste generar un shock distributivo, una mejora en la calidad de vida de la gente, o al menos que se sienta cuidada y respetada, sin el acuerdo con el fondo, ahora con el acuerdo con el fondo, donde vos te comprometés a no emitir, donde vos ya empezás a cuidar los números macroeconómicos, donde tenés estas revisiones trimestrales, donde tenés que ver a quién dejás contento, si al FMI para no caer en default o a la gente que se está cagando de hambre, y vos decís, ¿tenemos una perspectiva real de llegar competitivos al 2023? A mí me parece que este proyecto que presenta Cristina y los senadores del Frente de Todos son por lo menos una ventana de esperanza, de decir, si podemos, si sale, si se aprueba, si podemos gatillar, aunque sea, no sé, la mitad del préstamo de una y tener margen de maniobra, bueno, tenemos chances. Y después habrá que ver quién es el candidato, cómo llegamos a las elecciones. Pero yo creo que Cristina de alguna manera nos mantiene con vida. Pero la verdad es que está muy, muy complicado, muy, muy complicado. Y llegar sin chances, después de tener al peor gobierno de la democracia, que fue el gobierno de Mauricio Macri,
Es muy complicado, muy complicado. ¿Vos ya das todo por perdido o pensás que todavía tenemos nuestras cartas para jugar? Mira, como decís vos, si el proyecto este de Cristina sale a flote, decime y corregime, ¿eran 10.000 millones de dólares más o menos lo que se pensaba recaudar o más? Mirá, yo escuché, pero 14 millones de cálculos diferentes. Algunos dicen que te sobra para pagarle al fondo, otros que te va a alcanzar para pagarle la mitad. Pero bueno, supongamos que son 20.000 millones. Bueno, vos imagínate, si todavía tenés un changüí, ¿no? Un tiempo para pagarle al fondo hasta el 2025, creo que eran las primeras cuotas que había que empezar, tenés de repente muchas reservas en el Banco Central, tenés la posibilidad que el dólar no se vaya a la mierda, tenés la posibilidad de hacer muchísimas cosas, porque es mucha guita que entra de repente el Banco Central cuando no se tenía nada, y se podría tener desde ese punto de vista chances. Ahora, si no pasa, estamos complicados y yo preferiría, a ver, te voy a hacer un análisis rápido ahora en caliente, pero a ver, que vaya Cristina y si vamos a perder, que vaya ella a la cabeza y que la gente se dé cuenta, muchachos, este proyecto o este concretamente, el de Cristina o el de Milei, el de Cristina o el de Larreta, bueno, y si perdemos, muchachos, dense cuenta que votaron mal y ahora agárrate, porque si llegan a ganar ellos de vuelta, quiero ver lo que va a hacer este país, ¿eh? Va a ser muy complicado. Acabas de decir algo importantísimo. Con mucho respeto, yo creo que Cristina no tiene ya la chance de decir es este, tiene que ser ella. Para mí sí. A menos yo lo veo de esa manera. Sí, sí, para mí sí, ¿quién va a ser si no? ¿Quién tiene la popularidad, el nivel de tacto geopolítico a nivel internacional, conoce a todos los líderes? Es ella, no veo otro que pueda llegar a ser, porque también la odian, pero la aman también. Entonces, que sea ella, bueno, vamos con todo. Si se pierde, se perdió. Pero si no, tampoco prefiero que pierda ella, incluso me te digo, que pierda ella para que se vea el contraste entre lo que podía ser y lo que va a ser si no gana, a que sea otro. Y ahora, si gana, bueno, ya está. Lo que pasa es que el problema es que tenemos por un lado a Milei, que te puede romper un poco, Cambiemos, ¿no? Que habló tan mal de los radicales, ¿no? Que los puede llegar a desmembrar un poquito por dentro y que ellos no ganen en primera vuelta. El problema es que Cristina, en teoría, tampoco gana en primera vuelta. Y un balotaje claramente ganarían ellos. Bueno, pero ahora pensá que esta jugada sale bien, engordás las reservas, pateás el tema del acuerdo con el fondo, empieza a haber un bienestar, y a mí me parece que la narrativa va a ser que el logro fue de ella porque el otro no quería hacer nada, con mucho respeto del otro. Sí, ¿no? Sí. Es buena, es buena. Cristina nuevamente marcó agenda como nos tiene acostumbrado. De repente estábamos todos en el suelo y de repente viene este proyecto y todo el mundo está hablando de ella, todo el mundo está encima, ni más ni menos que con Stanley se saca una foto con el embajador estadounidense pidiéndole apoyo a Estados Unidos, cuando no se denota su conocimiento de la geopolítica también, porque claramente Estados Unidos en este momento no quiere tener más enemigos, porque está muy complicada la cosa con Europa y Estados Unidos. Y ahora decir, bueno, ayúdennos, muchachos, nosotros también podemos hacer alianza, podemos llevarnos bien, podemos comercializar. Nunca se dejó tampoco de comercializar en la época del kirchnerismo con Estados Unidos. A ver, ni Venezuela dejó de comerciar en su momento. Entonces, y que además hay otra cosa importante, que por ejemplo, viste que está esta frase que se dice, vos en Estados Unidos podés cometer todos los delitos que vos quieras menos evadir impuestos, porque para ellos es como sagrado y está la famosa frase de Al Capone mataba, vendía lo que vendía, mafia a full. ¿Y por qué termina cayendo? Por evadir impuestos. Bueno, poner en ese compromiso a estos muchachos, decir, ok, vamos a estar en desacuerdo con muchas cosas, pero en el tema de la evasión impositiva se supone que pensamos lo mismo. ¿Nos van a dar los nombres? ¿Nos van a ayudar o se van a hacer los boludos? No solamente expone a Macri, a la oposición, sino que también a la propia embajada. Pero bueno, ahí vendrán los acuerdos para que la embajada también caiga bien parada, porque bueno, son el poder ellos, tampoco no creo que tenga mucho problema la embajada con lo que pase con esto, pero es una oportunidad clara sobre todo de, por un lado, ponernos contentos a nosotros, que se está investigando estos sátrapas que nos fundieron el país, que se llevaron todo, que nos han hecho de goma, y por otro lado la posibilidad de aumentar la arcas del Banco Central. O sea, tiene un efecto, esto que hizo Cristina, por todos lados, ¿no? Multiacción, pero por todos lados. Mete en jaque a Alberto Fernández, mete en jaque a la izquierda, mete en jaque a la derecha, encima con ayuda de Estados Unidos, a ella la posiciona, es genial. No, es tremendo, bueno, y otra vez reconocer la coherencia, veníamos, justo esta semana hicimos un programita especial sobre eso, de que esto no es que a Cristina se le ocurrió ayer,
Esto lo dijo Cristina en Cuba en el 2020, lo dijo con Lula y con Mujica en la plaza el 10 de diciembre del año pasado. Digo, hay toda una coherencia y una construcción que, bueno, termina llegando quizás en el momento más complejo, y habla un poco también del tiempo. Yo creo que al margen de cómo salga, nos tenemos que jugar la vida y que esto va a haber que apoyarlo en la calle, sacando todo lo que tenemos. Digo, me parece a mí que hay que darle una impronta de batalla final, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es clave esto del proyecto. Espero que el Congreso esté rodeado de gente apoyando el proyecto, metiendo presión. Funciona la presión, sin duda. Y bueno, yo no sé, nosotros nos damos cuenta, el campo nacional y popular, no sé qué pasará con la demás gente, ¿no? Con esta que votó a Macri, el 40% que votó a Macri, si sigue convencido de eso, es importante, el 17% en Capital que votó a Milei. Hay mucha oposición de ese lado también, ¿no? Hay que verlo también, no todo lo que hacemos de este lado está mal, todo lo que hacemos de este lado no tiene sentido, ese es el discurso dominante, tiene los medios de comunicación, se le sigue pagando pauta a Clarín, o sea, tenemos ese tipo de cosas que, bueno, está muy difícil, o sea, incluso, a ver, yo estoy mirándolo con optimismo si es que sale este proyecto, de lo que puede llegar a pasar. Si lo ves con pesimismo, es cierto, a ver, tenemos mucha oposición y tendría que en un año mejorar drásticamente la calidad de vida de la gente para que, porque la gente, obviamente, y está bien, no está mal, piensa con el bolsillo, claramente, ¿cómo le va a decir a alguien que no llega a pagar la luz y el gas, explicarle que la pesada herencia de Macri, que la deuda externa, no les importa? No les importa, punto. Habrá a los que sí les importa, que están politizados, pero sabemos que gran parte del pueblo, no solo argentino, sino latinoamericano, por excepción de algunos países, no está muy politizado, ¿no? Sí, más que antes, pero falta mucho. A ver, voy a volver un poquito a Cuba y a esta situación que de golpe te encontrás que es una isla que tiene un bloqueo histórico y a ese bloqueo histórico se le suma un paquetazo de sanciones que Biden prometió revisar y no ha revisado absolutamente nada, pero de pronto entendés la dinámica y la lógica de decir hay que vivir con lo propio, que eso es tremendo, ¿no? O sea, ni siquiera está el país limítrofe, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, vos lo que tenés, lo tenés que administrar, lo tenés que distribuir y el esfuerzo que hace el gobierno cubano para todos los días salir a conseguir lo que el pueblo necesita. Que es una lógica a la que nosotros no estamos acostumbrados y nos resulta sumamente novedosa. Ahora, yo pensaba, ¿no? Cuando estaba allá, de decir, ¿cómo yo podría explicarle a un hermano cubano que en Argentina sobra la comida, que supuestamente, según cálculos, le podríamos dar de comer a 500 millones de personas? Es una locura la cantidad de comida que hay acá, y no tenemos un problema de abastecimiento, la comida está, sobra. Bueno, o sea, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no se puede comprar, que un kilo de carne sale 1.200 pesos. Entonces, es decir, cómo la lógica de sistemas económicos y políticos completamente diferentes, de decir, ok, hay un bloqueo, hay problemas con el abastecimiento, eso genera malestar, bronca. Pero ¿qué sentiría un cubano de ver un país que tiene comida para tirar para arriba y el trabajador no la puede comprar? Como para entender, ¿no? La locura de este sistema. Y a eso vamos, ¿no? Al margen de la manipulación mediática que es real, al margen de todo el andamiaje internacional que tienen estos muchachos, que te explican que después del peor gobierno de la democracia, Macri se despida con el 40% de los votos, que es un montón. Y planteamos esto, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando eso? Hoy por hoy Macri o el macrismo tiene más apoyo o menos apoyo que en el 2019. Mi palpito, mi sensación es que tiene más apoyo por una cuestión sumamente sencilla. La gente, o sea, lo que está pasando es tan horrendo que la gente extraña pagar las cosas como las dejó Macri. Y hay que dejar la comida o tener la comida más inaccesible que Macri, que fue lo peor. Entonces yo voy a decir, bueno, hay atenuante, vino la pandemia, este es un frente, hay una guerra que se complicó, todo genial. Ahora, un gobierno peronista que no acerca el alimento a la clase trabajadora no es ni peronista, ni gobierno, ni nada. Entonces voy a decir, hay que hacer mucho esfuerzo o no, o hay que ser muy pasivo para que la comida esté más barata con Macri que con nosotros. Es un horror. Entonces, ahí es donde vamos a plantear cuestiones concretas.
vos tenés un ministro como Matías Culfas, ministro de Producción, que de alguna manera es el cerebro económico del gobierno, el que toma las decisiones que después ordenan el resto de los ministerios. Es más, a mi juicio es mucho más ministro de Economía Culfas que Martín Guzmán, porque Martín Guzmán está concentrado en el tema de la deuda. Entonces vos decís, ok, vos querés probar, era tu idea, era un poco el plan, bueno, genial. Ahora, salió como el culo, vamos a decirlo en francés, salió como el culo. La gente no puede comprar carne. Entonces hay una palabrita a la que le tiene terror el equipo de Alberto Fernández que se llama retenciones, que es la manera que vos tenés de desenganchar el precio internacional que nosotros. Que, por ejemplo, los chilenos no tienen este problema, porque Chile vende cobre, no se come el cobre. Entonces, si sube el precio internacional del cobre, es genial, entran más divisas a Chile. Bueno, nosotros tenemos el problema de que cuando suben los precios, genial, entran más divisas, pero empezamos a competir con un chabón que vive en Bélgica para ver quién se come ese pedazo de carne, porque ellos lo pueden pagar mucho más que nosotros. ¿Cómo nos paramos frente a la sociedad si tenemos un gobierno que supuestamente es nacional y popular y no le quiere poner el cascabel al gato, por ejemplo, con el precio de la comida? Y ahí es donde yo me siento totalmente atado de mano. Mira, voy a salir de lo idealista y la verdad en este momento, si las cosas son así tal cual se ven, si no hay una estrategia, un plan y etcétera, hay que empezar a hacer oposición y Cristina tiene que empezar a hacer oposición y empezar a encauzar esto. Es política, a ver, si esto es así, ya no da para más y Cristina debe tomar la rienda. ¿Vos te acordás cuando Feletti dio una entrevista y dijo, lo que estamos haciendo de los fideicomisos y toda esta cuestión, genial, pero no lo vamos a resolver ni congelando precios ni haciendo fideicomisos para resolver esta cuestión? Y más ahora con la guerra, la palabra es retenciones. A las horas sale Matías Culfas en una entrevista y dijo, no, Feletti tendría que ser más responsable con sus declaraciones porque bajo ningún punto de vista estamos pensando en retenciones. Y bueno, vos decís, bueno, nos queda claro entonces para dónde va esto. Sí, bueno, si consideras que no tenés el poder político para ponerle un poquito de frenos al poder, para hacer lo que hay que hacer, que es la responsabilidad de un Estado nacional, regular el mercado, cobrar impuestos, tratar de que la comida le llegue a la gente que no tiene, porque a ver, es el ABC, me parece, de cualquier gobierno que se dice nacional y popular. Y si no lo puedes hacer, es la hora de dar un paso al costado. O sea, si no, ¿para qué estás ahí? Eso está clarísimo. Considerando además el discurso hegemónico, o sea que es terrible porque dicen defender lo que en realidad no defienden, ¿no? Milei, Macri, etcétera. Te hablan del libre mercado, pero a la vez te hablan de un Estado chico. Entonces, un libre mercado, por decirlo real, tendría que tener una fuerte presencia estatal para justamente evitar los monopolios, que es el gran problema mundial y el gran problema aquí en Argentina. Por ejemplo, monopolios mediáticos por un lado, monopolios u oligopolios que tienen que ver con la comida, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de regular eso es con un Estado presente y poniéndole competencia, ¿no es cierto? Y fuertes impuestos. Bueno, si no están a la altura de las circunstancias para hacer nada de eso, bueno, hay que dar un paso al costado, porque la gente no es que puede esperarte un año y medio, a ver si... Por esto me hace acordar la teoría del ramen, cuando hablen, bueno, hay que esperar de crecer para que la gente coma. O sea, una locura. ¿Qué estamos hablando? La gente tiene que comer hoy, mañana y pasado, no de acá a un año, porque sí, uno entiende que se está industrializando. ¿El segundo semestre? Bueno, viste, estamos en la misma. ¿Por cuál semestre vamos ya? Sí. Viste que es difícil, nos están poniendo en jaque a todos porque es muy difícil defender esto en ese sentido. Porque siempre veo tweets, crece la industria tal por ciento, claro, pero yo veo las cosas cada vez más caras, los sueldos prácticamente congelados, ni hablar acá en Chubut, congelado hace más de 2 años, una locura esto, y a nivel nacional también, o sea, la gente está mal, o sea, está mal ahora, está mal mañana, está mal dentro de un minuto, entonces eso hay que atacar primero, ¿no? Y eso pasó antes de las elecciones de medio tiempo, o sea, la carta de Cristina que hablaba de que había cierto presupuesto que no se ejecutó, X cantidad de dinero, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Necesitamos un congreso en mayoría, ¿no es cierto?, para poder lograr los objetivos. Entonces, es muy extraño todo esto, es difícil de defender. Vamos a hablar de México, quiero que hablemos de una de las mega obras que planteó Andrés Manuel López Obrador, que ya ha sido puesta en marcha y también con una cuestión especial que tiene que ver con la patria grande. Ahora vamos a eso, pero te quiero contar, antes de olvidarme, mirá lo que me mandaron ayer. Ayer eran las 12 de la noche y golpean acá en la puerta, digo, es raro que alguien te golpee a las 12 de la noche, y eran los compañeros de Todo Kirchnerista que me mandaron, mirá lo que es esta copa con el pañuelo de las madres,
Me grande. mandaron, me mandaron este chop birrero que está buenísimo. Yo no sé si se llega a ver ahí, pero son Néstor y Cristina dándose un abrazo. Pero, y esta es la estrella. Mirá lo que es este mate, hermano. A ver si Grande, se ve. mirá. Una locura. Es enorme encima. Yo no sé si se llega a ver, pero es gigante. Así que nada, déjame agradecerle un montón a la gente de Todo Kirchnerista, que lo encuentran en Instagram como @todokirchnerista, y también acá en la descripción del video van a encontrar el enlace. Gracias por esta maravilla. Mira, también me mandaron esta gorrita ahí. Mira, ahí. Vamos, FK. Vamos con las dos ahí. Qué bueno. Una locura. Qué Así que grande. mandar un abrazo a los compañeros, y si quieren se pueden meter en mi Instagram para ver todos los regalos, que son un montón de cosas. Muchísimas gracias. Y como te decía, vamos a meternos con el tema de México, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sentiste cuando el primer avión que despega, que aterriza en el AIFA, era un avión venezolano? Bueno, la verdad que es importantísimo que nuevamente Venezuela se empiece a interrelacionar, ¿no es cierto? Más allá con México, con Argentina, con todos los países de Latinoamérica, tenemos que empezar a referenciarnos, me parece, un poco ahí. Si bien es cierto que AMLO está teniendo, ¿no? Es como una... A partir de los bloqueos a Venezuela, si bien Chávez era como la luz en ese momento, no estuvo Chávez, vino Maduro con todo el quilombo que ya sabemos que tuvo Maduro por las sanciones, etcétera, y de repente vino un López Obrador que se transformó, agarró, te diría lo que dejó Chávez, ¿no? La batuta, por decirlo así, agarró la posta y empezó a conducir desde allá él, teniendo en cuenta que México es un país muy grande, hay mucha gente, mucha población, se maneja mucha plata en ese sentido. Y Y bueno, muy interrelacionado con el imperio, ¿no? pegadito a Estados Unidos. Y bueno, yo creo que ahí en este momento es como que la posta la lleva ahí. Pero Venezuela, ojo con Venezuela, porque se está recuperando a pasos agigantados. Está muy en silencio todo en ese sentido, pero yo ya hablo continuamente con gente allá y la verdad que ya no, digamos, la economía está recuperada, el dólar circula libremente por las calles, no quiere decir que esté dolarizado. Por eso el bolívar, por algunos anuncios de Maduro, posiblemente los comerciantes van a querer tener bolívares y no dólares. O sea, hay una batalla que se Muy, está muy ganando. inteligente las medidas económicas en ese sentido, de apostarle a la moneda nacional con beneficio, o sea, de una manera propositiva, en positivo, a eso me refiero. Decir, o sea, miren que apostarle a la moneda nacional les va a terminar conviniendo, que eso es bastante novedoso para tomar nota incluso. Sí, totalmente. Por eso, a ver, los países que están dando la pelea, a ver, yo insisto, AMLO en este momento es un faro también en Latinoamérica, pero es el primer gobierno. A ver, Venezuela ya lleva más de 20 años de proceso, con todo lo que pasó en el medio. México todavía está ahí, hay que ver si quieren boicotear a México como boicotearon a Venezuela con ese nivel de agresividad. Me parece difícil en el sentido de que como el mundo está en guerra, por decirlo de alguna manera, que sí es verdad, económica, más la guerra militar en Ucrania, es como que a Estados Unidos no le conviene empezar a seguir haciendo enemigos. Entonces, en ese sentido, me parece que es una situación más acomodada la de México. Pero cuestión de recursos naturales, de proyectos que a largo plazo van a funcionar y que lo está demostrando, yo creo que Venezuela nuevamente se puede llegar a transformar en el faro de esta Latinoamérica. No hay duda, nunca ha dejado de serlo, nunca ha dejado de serlo en un montón de términos. El tema es que, obviamente, es muy difícil conducir un proceso regional cuando vos tenés que defenderte de la mayor campaña de agresión, qué sé yo, comparada con la de Cuba, pero después digo, es difícil encontrar un antecedente de tanta violencia en tan poco tiempo. Y ya lo hemos hablado un par de veces, ¿no? Pero cómo intentaron machacar en la figura de Maduro, de tildarlo de las peores cosas, que incluso funciona a niveles bastante difíciles de entender. Por momentos te dicen que es un genio, macabro, perverso, tirano, y por otro momento te dicen que es un tonto, y es muy difícil que esas dos cosas convivan, o sos un genio perverso o sos un inútil. Y digo, yo creo que Maduro se termina instalando en la historia, o va a quedar en los libros de historia, como el hombre que pudo resistir lo que líderes inmensos no lograron. Y también Totalmente. habla obviamente del pueblo venezolano. Totalmente, y además déjame hacer un paréntesis ahí, porque lo que ha resistido Venezuela en relación al fascismo de la derecha en las calles, con estas guarimbas, con esta, bueno, sabes perfectamente vos de qué se trata y la gente que nos está escuchando también, ¿no? Las guarimbas venezolanas. Vámonos a Ucrania, lo que pasó en el 2014, le dieron un golpe, también hicieron la misma lógica, lograron ganar, lograron tomar el gobierno por la fuerza,
y así está Ucrania, y así está rodeado de fascismo y neonazis, y una situación terrible que termina en una guerra. Bueno, Venezuela logró sortear eso, logró ganarle a esos fascismos, que el fascismo tiene la misma cara en todo el mundo, ¿no? El mismo proceder violento, el mismo proceder paramilitar que uno ve en Colombia también continuamente, por ejemplo, que uno puede ver también con las guarimbas, digamos, en Nicaragua, Daniel Ortega en su momento también, que intentaron desestabilizar y que también logró sortear, al igual que Maduro en Venezuela. Hay que reconocerlo, no es fácil estar enfrentado contra el poder real y con un país que tiene tantos recursos naturales que todo el mundo quiere y lograr sobre todo esa conexión cívico-militar para lograr sortear esto, ¿no? Que a ver, que un país que quiere ser independiente realmente necesita fuerzas patrióticas, fuerzas que defiendan los intereses del pueblo y fuerzas que provengan del pueblo, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Yo escuchaba, me acuerdo una entrevista que tuviste, no recuerdo el nombre de la camarada venezolana, muy interesante estaba lo que hablaba ella cuando María hablaba... Fernanda Barreto, seguro. Claro, cuando hablaba de que ella dio creo una charla a militares, creo argentinos en su momento, y que decían como que no, que como que había que hacerle caso a lo que decía Estados Unidos, ¿no? Como que se sentían identificados con ese modelo. O sea, esa es el paradigma que hay que romper. Si vos tenés militares patriotas que defienden los intereses del pueblo y no de los empresarios, tenés gran parte de la batalla ganada. Eso es fundamental. No, tremendo, tremendo. A ver, me gustaría poner sobre la mesa algunas cosas. Andrés Manuel lleva 3 años de gobierno, cumpliendo muchísimas de las promesas de campaña, que a mí me causa un poco de gracia, porque la derecha mexicana agarra las promesas y empieza a decir falta esto, falta esto, falta esto. Bueno, vamos por la mitad. Y la verdad que las cosas que ha cumplido, y sobre todo cómo México ha evitado el desastre económico en un momento súper complejo, con Estados Unidos en una espiral inflacionario, que para nosotros nos da un poco de gracia las cifras, pero estamos hablando del país más poderoso del mundo con esos desequilibrios. Y cómo ha logrado contener, cumplir con un montón de compromisos en el tema de la cobertura social que México necesitaba de manera urgente. Y ya empezamos a ver que no solo se da en materia social, en materia de derechos para las personas, sino que la cuarta transformación empieza a dejar cemento, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que cuando, ojalá que no termine nunca, pero en el caso de decir, che, ¿cómo fue la cuarta transformación? Bueno, está esto y esto, y me parece que va a terminar siendo sumamente simbólico y que el pueblo se apropia de eso, es decir, este es mi aeropuerto, este va a ser mi recorrido ferroviario, de sentir que esto se construyó con el voto, con la lucha, con la militancia y con la coherencia de ese liderazgo. ¿Cómo ves, Diego, a México dentro de 3 años y cómo pensás que va a encarar el famoso desafío del relevo que ha sido el talón de Aquiles de todo nuestro proyecto, casi? Y considerando que en México, y corregime si me equivoco, no hay reelección, son 6 años sin reelección. Corregímelo, Daniel, ¿eh? Sí, a ver, digamos que cuando uno tiene un nivel de apoyo tan grande podría modificarlo, pero ya incluso mucho antes de ser presidente, Andrés Manuel dijo que no pensaba bajo ningún punto de vista ir por ese lado. Entonces, digo, tenemos que dar por descontado de que son 6 años de Andrés Manuel y nada más. Bueno, considerando que no, porque vos sabés que se puede haber un cambio de opinión. A ver, si el pueblo necesita que yo sea reelecto, ¿por qué no modificar para ser reelecto? Yo creo que eso sería la mejor idea. Yo creo que AMLO Si yo fuera mexicano estaría con un cartel, pero todos los días. Y claro, a ver, el pueblo decidirá de última, que está mal decir no pienso en eso, pero en este momento hay un momento histórico diferente y yo creo que el pueblo mexicano necesita la continuidad de mis figuras en el poder. Bueno, saquémoslo, no sé, a referéndum, una votación, el mecanismo que sea, a ver si quieren o no. Si el 60%, el 50 y pico por ciento te dice sí, y bueno, vamos de vuelta. Si, a ver, estamos hablando que deben representar a la mayoría del pueblo, bueno, ahí está. Ahora, si no lo hace, no sé, a mí el primer nombre que se me viene a la cabeza, no sé bien cómo están las cosas con él, porque he visto también algunas cuestiones, Fernández Noroña, pero no sé las internas que tienen ahí con él. Y después no conozco otro candidato que pueda ser relevado. A ver, AMLO no creo que tenga candidato para poder ser relevado. Igual que Cristina acá, igual que Lula en Brasil, igual que, bueno, en Venezuela sería un caso con Chávez que igual es insustituible, pero vino Maduro y lo hizo bien. Correa, igual en que Chávez se encargó, Chávez se encargó de decir, formarlo. es este, me pasa algo y es este, no hay discusión, es este.
Digo, eso Exacto. también ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digo, una de las cosas más importantes que ha dejado de decir el liderazgo es este y no Claro. se discute. Pero digo, al margen de quién sea, ¿no? Yo, no me interesa porque además falta para discutir los nombres en México. Yo lo que veo es que Andrés Manuel de alguna manera está hecho para ser presidente de México, por un montón de cuestiones, por su manera de hablar, por Sí. su manera de interpretar a la gente, por el cariño que genera, porque sabe pegar fuerte, porque sabe cuándo ir por más y cuándo no. Digo, hay un timing, una relación. Digo, ¿cómo reemplazas tremendo liderazgo? Y ojo que uno le apuesta a las construcciones a largo plazo, a las construcciones colectivas, a que los movimientos tienen que terminar siendo más importantes y más sólidos que el nombre. Pero bueno, vos te acordarás cuando nosotros empezamos con la consigna del candidato es el proyecto. Cuando el candidato fue el proyecto, nos ganó Mauricio Macri. Y a mí me preocupa muchísimo porque digo, seguramente Andrés Manuel es de esa gente que nace cada 50, 100 años. ¿Y cómo lo reemplazás en 6 años nada más? Evo tuvo 10 años, Rafael también, bueno, en el caso de Ecuador fue una tragedia lo que ocurrió, ¿no? Pero digo, si es difícil cuando vos tenés varios periodos para formar, para apuntalar, ¿qué pasa cuando son 6 años y nada más? Y bueno, si uno tiene que tirar nombres acá y países, vamos a el ejemplo de los países que más han crecido, ¿no? Tenemos a Rusia, con Putin, que siempre estuvo a la cabeza, si bien estuvo muy inteligente, luego de 2 mandatos fue Medvedev el elegido y él fue el primer ministro, si no me equivoco la figura, que está por debajo del presidente, pero bueno, todos sabían que Putin era el que manda. Pero bueno, listo, y siguió, y siguió, y siguió, y así Rusia está como está y puede soportar esta guerra y puede de repente cambiar un paradigma mundial gracias a ese proceso. Si vemos China, si bien los chinos hay otra lógica y todo, bueno, Xi Jinping está hace rato, el Partido Comunista Chino es el que manda, pero también Irán, si bien hay cambio de presidente, tenemos ahí, si no, el proyecto es el que manda, ¿no? Irán de alguna manera. Merkel en Alemania, ¿cuántos años estuvo? ¿Cuántos? 4 mandatos, si no me equivoco. Tenemos, y bueno, vamos a ser sinceros, en Inglaterra tenemos la figura de la reina Isabel, que está ya hace, no sé, 1.000.000 de años, y sigue estando ahí. Entonces, porque, a ver, la reina no tiene poder en Inglaterra, ¿y para qué es reina entonces? Vamos, eso nos dicen a nosotros. Y Entonces, déjame poner en esa lista a Evo que el crecimiento económico sostenido más importante de nuestra región fue el de Bolivia. Pero a ver, esto incluso lo charlamos con los hermanos cubanos, ¿no? Que decían, bueno, dicen que acá no hay democracia, pero nosotros elegimos a nuestros representantes y nuestros representantes elegidos por el voto popular son los que terminan decidiendo quién va a ser el presidente. Así que la mentira esa del puesto a dedo es una estupidez de la mafia gusana. Pero ellos nos decían, al nosotros no tener esa oscilación entre proyectos antagónicos todo el tiempo, vos claro. ponés todos los recursos y todo el enfoque en el bienestar de tu pueblo. Cuando vos, cuando vos vas en este péndulo, que bueno, en la Argentina en ese sentido es sumamente, quizás es el exponente más grande de esta cosa pendular, de ir de extremo a extremo, qué desgastante y qué jodido es. Y Sí, uno empieza a entender, bueno, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y el modelo que nos quieren vender como el modelo más maravilloso es el modelo perdedor. sí, totalmente. Además, bueno, sin ir más lejos, acá en Argentina, los periodos más exitosos fueron los de Perón y los de Néstor y Cristina. Entonces, estamos hablando de un proceso con los mismos líderes. Y no hay forma, luego se va Cristina y se vino todo abajo acá en el país. Es una realidad también. Necesitamos líderes, necesitamos, a ver, en Brasil con Lula pasó lo mismo. A Lula hubiese sido difícil quizás hacerle lo que le hicieron a Dilma, hay otra construcción de poder, etcétera. Lamentablemente, en un mundo muy machista, ser mujer es difícil, y ni hablar una mujer mandataria, Cristina lo puede contar muy bien en Argentina. Y Eh, con las alianzas donde todos los aliados terminaron siendo unos traidores terribles. Totalmente, totalmente. El gran problema acá en Argentina es eso, ¿no? Los traidores internos, totalmente. ¿Y qué más tenemos? Vos lo dijiste, en Correa en Ecuador, también después se fue, vino un traidor, está bien, pero aparte fue un modelo exitoso gracias a la continuidad no solo de un proyecto, sino del líder que sostiene ese proyecto. Y bueno, Nicaragua también. En Nicaragua es exactamente lo mismo. Está Daniel Ortega y Nicaragua anda bien porque está el mismo líder, el mismo proyecto, el mismo proceso y tarde o temprano va a haber un reemplazo. El caso de Venezuela, insisto, la diferencia fue por un lado, Chávez era muy sobresaliente, pero Chávez, si vos te fijás,
en muchos discursos, siempre estaba Maduro al lado de Chávez. Lo fue preparando. Chávez ya lo tenía elegido a Maduro hace mucho tiempo, no fue algo improvisado, está clarísimo, y eligió al hombre que tenía que elegir para los momentos que Chávez sabía que se avecinaban. Necesitaba a alguien diplomático con experiencia internacional, fue canciller, por supuesto, y sobre todo calmo, con nervios de acero, como dice Maduro, y con una frialdad envidiable. Era el momento, era el de Maduro. O sea, es así. Y sólido ideológicamente, que es importantísimo. Que bueno, que justamente a mí me parece que el tino de Chávez fue ese, ¿no? De elegir al de verdad, digamos, al que vibraba en la misma sintonía. Digo, después hay modos distintos, manera de ser, virtudes y defectos que tienen todas las personas, digo, pero elegir el que vibraba en la misma sintonía y que fue fiel a la revolución, que es ahí quizá donde flaqueamos casi todo, ¿no? Es cierto, y yo creo que el componente, insisto, ¿no? El componente militar castrista es muy importante, porque si vos te fijas en China, Xi Jinping, militar. Putin, militar. En Irán, bueno, Irán es otro mundo, pero también. Después tenés a Perón en Argentina, militar. Funda una doctrina. A partir de ahí Argentina fue otro país, sabemos, bueno, todo lo que nos dejó el peronismo. Chávez, militar. Fidel Castro, militar. Bolívar, militar. San Martín, militar. Si vamos a los que realmente... Ortega, militar. Bueno, es fundamental tener fuerzas armadas que te respondan. Es indudable eso. Yo te lo dice la historia, te lo dice la historia actual, la historia contemporánea. Es fundamental. Si no tenés las fuerzas de tu lado, está bien, podés hacer modificaciones y un proyecto, pero ¿hasta dónde llegás? ¿Hasta dónde va a ser eso? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo haces una ruptura, como se ha hecho en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela? Bueno, ni hablar China, Rusia, pero bueno, estamos hablando de potencias mundiales, de más de 1000 años de historia, es otra cuestión. Pero, ¿cómo haces la ruptura real? Perón lo logró, pero bueno, se fue, sabemos lo que fue la historia, quizás si Perón no se hubiera ido, ya lo hablamos esto, creo que en la primera entrevista que tuvimos, si no se hubiera ido Perón, yo creo que otro cantar hubiera sido, y ni hablar si Evita no se hubiera muerto. Bueno, y como contracara de lo que vos estás planteando para reafirmar el argumento, ¿qué es lo que pasó cuando no contamos con unas Fuerzas Armadas apegadas al interés de la nación? Los capítulos más sanguinarios de nuestra historia, de mayor pérdida de derechos, digo, generalmente, y mirá qué fuerte esto, cuando pensamos en las dictaduras, en los procesos militares y todo eso, lo primero que se nos viene a la mente es toda la cuestión física de crueldad, de tortura, de asesinato, de sangre, de matanza. Pero en algún punto, eso es muy importante y siempre hay que tenerlo presente, pero que no nos tiene que empañar lo que ocurrió de manera estructural, que toda esa matanza tenía un claro objetivo, que era la sumisión económica al interés de la corporatocracia mundial, que esto es tremendo. O sea, digo, no es que venían solo por sádicos a torturar y matar y masacrar. Venían a torturar y masacrar porque era la única manera que ellos tenían de consolidar un modelo económico de dominación. Totalmente, totalmente. Instaurar acá el neoliberalismo a full. Sin duda financiado todos estos movimientos militares por la clase dominante mundial, de los centros europeos y estadounidenses, los centros de poder europeos y estadounidenses, no hay ningún tipo de dudas. Bueno, la Escuela de las Américas, bueno, un claro reflejo de eso. Y sobre todo que los militares de los golpes militares de esta región sabían muy bien a quién ir a buscar. No es que fue, uy, ahí hay alguien revoltoso y lo desaparecemos y lo matamos. Fueron a buscar líderes jóvenes, sindicalistas, pensadores, intelectuales, gente que iba a ser justamente la clase política del futuro en Argentina, y nos hicieron destrozos en relación a eso, ni hablar lo que pasó en Chile. Fue terrible, eso realmente nos coartó de estar mucho mejor ahora. Imagínate si todos esos líderes no hubieran desaparecido, si no lo hubieran matado, lo que hubiera sido este país, ¿no es cierto? Bueno, eso sucedió y lamentablemente ahora tenemos esta especie de revisionismo y de negacionismo, la teoría de los dos demonios. Ahora en televisión fue un asco el otro día, ¿no? Lo que fue el 24 de marzo, gente hablando de que del otro lado había terroristas, gente negando los 30.000 desaparecidos, una vergüenza que por eso estoy de acuerdo que haya una ley, como pasa en Alemania. Anda a Alemania a hablar del nazismo, anda a Alemania a hablar de eso, te meten preso.
No puede existir esto. Por eso, este tipo de cosas tienen que ser una vez por todas saldadas. No hay posibilidad de patria, no hay posibilidad de soberanía, de independencia, de un proyecto real si se siguen discutiendo estas cosas. Es imposible. Diego, ha sido pero un placer enorme este reencuentro. Bueno, por supuesto, el placer todo mío, espero que haya muchos más encuentros. Tenemos que hacer algo alguna vez en persona, en vivo, tendríamos que hacer algo juntos, estaría muy bueno. Así que ahí te meto presión frente a toda la gente. No, no, a ver, es mi deseo que sean tus pagos y no en los míos, claramente. Vive en una provincia muy linda, Diego. Nosotros acá estamos en la jungla de cemento. Nada, es cierto, vos sabés que tenés las puertas abiertas cuando quieras venir acá. Acá tenés un amigo, no hay ningún tipo de dudas. Y bueno, un saludo y un gran abrazo a toda esta audiencia maravillosa que nos apoya tanto, que nos hace crecer los canales, que es una especie de retroalimentación entre ellos y nosotros. Tratamos de meter nuestro grano de arena para que esto crezca, poder de alguna manera poder despertar conciencia, que es el trabajo tan importante de la comunicación y que debería ser así en todo el mundo, ¿no es cierto? Gracias, Diego. Gracias a toda la gente del otro lado. No se olviden de suscribirse. Acá abajo tienen todos los botones, todo lo necesario. Compartan este encuentro, compartan esta transmisión y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Venceremos.